Mira lo que está pasando en este momento. Mientras Estados Unidos cree que puede usar su poder económico como un arma, están ocurriendo movimientos que cambiarán para siempre el balance del poder global. Y México, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, está demostrando algo que nadie esperaba, que la diplomacia estratégica puede superar la fuerza bruta económica. Trump amenazó a México con aranceles del 25% sobre todas sus importaciones, pensando que podría doblegarlo como ha intentado con otras naciones. Pero lo que sucedió después expone una verdad incómoda sobre el declive del imperio estadounidense. Sheinbaum no respondió con histeria ni retórica vacía. Mientras Canadá reaccionaba con confrontación directa, México eligió el camino del pragmatismo calculado y funcionó. Una y otra vez, Trump ha pospuesto los aranceles contra México, otorgándole pausas de 30 días, luego 90 días, extensiones que no ha ofrecido a casi ningún otro país. ¿Por qué? Porque México representa algo que Washington no puede ignorar. Alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, formando parte de más de 800.000 millones de dólares en comercio bilateral. El automóvil que manejas, las piezas de tu refrigerador, tu pantalla de computadora probablemente vienen de México. La economía estadounidense depende de México más de lo que sus líderes quieren admitir. Pero aquí está el error decisivo de Trump. Al usar los aranceles como chantaje constante, está empujando a México exactamente hacia donde Estados Unidos no quiere que vaya. México ya firmó un acuerdo comercial actualizado con la Unión Europea, diversificando sus relaciones mientras Estados Unidos se aísla. China, Rusia y los países BRICS están observando cómo un país puede resistir la presión estadounidense sin colapsar. Cada amenaza de aranceles, cada extensión de último minuto no es una victoria para Trump. Es una señal de debilidad estructural del imperio. Richard Wolff ha advertido sobre esto repetidamente. El imperio estadounidense está terminando y los aranceles no son herramientas de fortaleza, sino síntomas de desesperación. Lo que estamos presenciando no es México cediendo ante Estados Unidos, es México demostrando que el viejo orden mundial, donde Washington dictaba términos, ya no funciona. Y ese es el golpe decisivo que Trump no vio venir. Permíteme explicarte lo que realmente está sucediendo aquí, porque es mucho más profundo de lo que parece. Estamos hablando de un momento histórico, un punto de inflexión que va más allá de simples amenazas comerciales o negociaciones diplomáticas. Lo que Trump no comprende, lo que Washington se niega a ver, es que cada vez que intenta ejercer presión sobre México no está demostrando fortaleza, está exponiendo la fragilidad fundamental de un imperio en declive. Y créeme, esto no es retórica política, es economía pura y dura. Vamos a entender algo crucial desde el principio. Cuando Trump amenaza con aranceles del 25% sobre las importaciones mexicanas, está jugando con fuego de una manera que él simplemente no comprende. México no es solo otro país que Estados Unidos puede intimidar. Es el socio comercial número uno de Estados Unidos, habiendo superado incluso a China. Piénsalo por un momento. Más de 800.000 millones de dólares en comercio bilateral fluyen entre estos dos países cada año. Cada automóvil que sale de Detroit, cada componente electrónico en Silicon Valley, cada pieza de maquinaria industrial en Texas tiene huellas digitales mexicanas en él. La economía estadounidense no solo depende de México, está entrelazada con México de maneras que son imposibles de desenredar sin causar daño catastrófico a ambos lados. Pero aquí está la parte que realmente te debe hacer pensar. Mientras Trump golpea su pecho y amenaza con aranceles, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México,
ha estado jugando un juego completamente diferente. Ella no ha respondido con histeria, no ha caído en las provocaciones, ha mantenido lo que ella misma llama una cabeza fría. Y déjame decirte algo, esa estrategia está funcionando de maneras que probablemente ni siquiera Washington puede admitir públicamente. Trump ha pospuesto los aranceles contra México no una, sino múltiples veces. Primero 30 días, luego 90 días, extensiones que no ha otorgado prácticamente a ningún otro país. Piensa en eso. El hombre que se jacta de ser el negociador definitivo, que dice que van a hacer que todos paguen, está dando a México prórroga tras prórroga. ¿Por qué? Porque México tiene algo que Estados Unidos no puede permitirse perder. No se trata solo de comercio, se trata de cadenas de suministro que tomaron décadas en construirse. Se trata de fábricas de automóviles que operan en ambos lados de la frontera, donde un componente cruza la frontera 5, 6, 7 veces antes de convertirse en un producto final. Se trata de la realidad de que aproximadamente el 40% de las piezas de automóviles utilizadas en vehículos vendidos en Estados Unidos fueron fabricadas en ciudades mexicanas. No puedes simplemente cortar eso sin destruir la industria automotriz estadounidense. No puedes simplemente reemplazar eso sin años de inversión y miles de millones de dólares. Y aquí es donde la estrategia de Sheinbaum realmente brilla. Mientras Canadá respondía con confrontación directa, mientras el primer ministro Justin Trudeau se involucraba en guerras de palabras con Trump, México eligió el camino del pragmatismo calculado. Sheinbaum habló con Trump en inglés, algo que lo sorprendió porque las conversaciones con el presidente anterior de México, López Obrador, requerían intérpretes y se volvían largas y tediosas. Ella propuso desplegar 10.000 tropas en la frontera para ayudar a frenar el tráfico de fentanilo. Presentó planes concretos, números reales, compromisos tangibles, y Trump respondió. Le dijo, eres dura, y pospuso los aranceles. Esa no es debilidad de parte de México, es inteligencia estratégica. Pero déjame llevarte más profundo, porque esto es donde la cosa se pone realmente interesante desde una perspectiva económica e histórica. Lo que estamos presenciando no es simplemente una disputa comercial, es un síntoma de algo mucho más grande. Estados Unidos está experimentando lo que cada imperio en declive experimenta, negación masiva combinada con reacciones excesivas desesperadas. Trump y sus aranceles son exactamente lo que Richard Wolff ha estado advirtiendo durante años. Los aranceles no son herramientas de fortaleza, son síntomas de desesperación, son el equivalente económico de un animal herido tratando de parecer más grande y más amenazante de lo que realmente es. Piensa en la historia. El Imperio Británico no colapsó de la noche a la mañana, se desintegró gradualmente, negándose a admitir su declive, incluso cuando las señales eran obvias para todos los demás. Estados Unidos está en esa misma trayectoria ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos representaba aproximadamente el 50% de la producción económica mundial. Hoy, Estados Unidos y sus principales aliados del G7 representan aproximadamente el 28% de la producción global y China, junto con los países BRICS, aproximadamente el 35%. Ya son un bloque de poder económico más grande. Esta no es una predicción, esta es la realidad actual. Y México lo sabe, Sheinbaum lo sabe. Por eso su estrategia no es solo resistir los aranceles, es diversificar, expandirse, construir nuevas alianzas. México actualizó su acuerdo comercial con la Unión Europea. No es coincidencia, no es casualidad, es una estrategia deliberada.
La Unión Europea concluyó negociaciones para modernizar su acuerdo global con México en enero de 2025. Ese acuerdo no solo elimina barreras comerciales, armoniza regulaciones, protege inversiones, facilita la resolución de disputas y refuerza compromisos con el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es el tipo de acuerdo integral que Estados Unidos solía negociar cuando todavía era el líder económico indiscutible del mundo. Pero aquí está el golpe decisivo. Cada vez que Trump amenaza con aranceles, cada vez que usa el comercio como un arma, está empujando a México exactamente hacia donde Estados Unidos no quiere que vaya. China está observando, Rusia está observando, los países BRICS están observando y todos están viendo la misma cosa. Un país, México, que puede resistir la presión estadounidense sin colapsar, un país que puede negociar desde una posición de igualdad, no de subordinación, un país que está demostrando que el viejo orden mundial, donde Washington dictaba términos y todos los demás obedecían, ya no funciona. Y déjame ser muy claro sobre algo. Esto no es antiamericano. Esto no es celebrar el declive de Estados Unidos. Es simplemente reconocer la realidad económica. La inversión extranjera directa de China en México creció significativamente de 38 millones de dólares en 2011 a 386 millones de dólares en 2021. Las empresas que buscan evitar aranceles diversificando la producción fuera de China ven a México como una buena opción gracias a su mano de obra asequible, infraestructura decente y, lo más importante, su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, irónicamente, la guerra comercial de Trump contra China está fortaleciendo a México, está acelerando exactamente el tipo de diversificación económica que Washington debería temer. Ahora hablemos de lo que esto significa para la gente común, porque esos son los que realmente sufren en estas guerras comerciales. Los aranceles no son pagados por México, son pagados por consumidores estadounidenses y empresas estadounidenses. Estudios estiman que los aranceles propuestos sobre México, Canadá y China agregarían aproximadamente el 6% o $2.700 al precio promedio de un vehículo estadounidense. Los aranceles del 25% sobre las importaciones mexicanas costarían al hogar estadounidense promedio más de $1.100 en 2025 y $1.400 en 2026. Eso no es México pagando. Esos son trabajadores estadounidenses, familias estadounidenses, empresas estadounidenses pagando. Y aquí está la parte realmente cruel. Mientras los consumidores estadounidenses pagan más por todo, desde automóviles hasta alimentos, las corporaciones estadounidenses que invirtieron fuertemente en el extranjero como parte de las locuras de globalización neoliberal de la última mitad del siglo están reconsiderando sus estrategias de inversión. Anticipan costos y pérdidas de los cambios de política hacia el nacionalismo económico. Su resistencia ralentiza esos cambios. Entonces, tienes este caos dentro del propio sistema capitalista estadounidense, donde diferentes facciones de la clase capitalista están peleando sobre la dirección y el ritmo del cambio. Pero volvamos a México, porque esto es donde la narrativa realmente se vuelve fascinante. La tasa de aprobación de Sheinbaum en México está por las nubes. Algunas encuestas muestran hasta el 85% de aprobación. Eso es más alto que cualquier presidente mexicano en 3 décadas. ¿Por qué? Porque los mexicanos ven lo que está haciendo. Ella ha avivado el sentimiento nacionalista desde antes de que Trump asumiera el cargo, invocando frecuentemente la soberanía de México, prometiendo que negociará desde una posición de iguales y rechazando el cambio de nombre de Trump
del Golfo de México al Golfo de América. Los mexicanos se están uniendo en torno a su presidente mientras se enfrenta a su contraparte estadounidense. Y esto es críticamente importante entender. Cuando un líder puede convertir la presión externa en unidad nacional, cuando puede transformar amenazas económicas en capital político, eso no es debilidad. Eso es exactamente lo contrario. Sheinbaum está demostrando algo que los líderes del mundo en desarrollo han estado tratando de demostrar durante décadas, que no tienes que ceder ante el poder estadounidense, que puedes defender tu soberanía nacional mientras mantienes relaciones económicas importantes, que la diplomacia inteligente puede superar las amenazas brutas de fuerza económica. Ahora, permíteme abordar el argumento que inevitablemente surge, pero México depende de Estados Unidos para el 80% de sus exportaciones. Están en una posición débil. Superficialmente, ese argumento parece tener sentido, pero míralo más profundamente. Sí, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, pero eso también significa que Estados Unidos depende masivamente de esas importaciones. La dependencia es mutua, no es unidireccional. Cuando más del 70% de las importaciones de dos materiales de construcción esenciales, madera blanda y yeso, utilizados en paneles de yeso, provienen de Canadá y México respectivamente, no puedes simplemente cortar esos suministros sin destruir tu propia industria de la construcción. Cuando Estados Unidos ya está luchando con escasez de vivienda y la construcción de viviendas nuevas es cara, agregar aranceles del 25% sobre materiales de construcción es pura locura económica. Y aquí es donde el error de Trump se vuelve estratégicamente catastrófico. Al usar aranceles como chantaje constante, al amenazar con ellos, retirarlos, amenazar de nuevo, crear esta atmósfera de incertidumbre absoluta, está logrando algo que probablemente no pretendía. Está convenciendo a México y a muchos otros países de que Estados Unidos ya no es un socio confiable. Cuando no puedes confiar en que las reglas permanezcan estables, cuando acuerdos comerciales que tomaron años en negociarse pueden ser amenazados por un tuit presidencial, comienzas a buscar alternativas, comienzas a diversificar, comienzas a construir relaciones con otros socios que sí honran sus compromisos. Y eso es exactamente lo que México está haciendo. Europa ve a México como un punto de entrada clave al mercado norteamericano. Hay 19.080 empresas con capital de la Unión Europea operando en México. La inversión europea se ha concentrado en los sectores automotriz, aeroespacial, de bebidas y farmacéutico. México se ha convertido en uno de los centros automotrices más importantes para marcas europeas. Como resultado del TLCAN y la transferencia de tecnología dentro de la región norteamericana, la creciente presencia de empresas europeas en México no solo asegura una cadena de suministro diversificada y aumenta su competitividad global, sino que también fortalece la posición de la UE en la alianza transatlántica. México es un socio clave que refuerza los intereses de Europa frente a Washington. Entonces, lo que estamos viendo es una reconfiguración fundamental del orden económico global y México está en el centro de esa reconfiguración, no porque sea la economía más grande, no porque tenga el ejército más poderoso, sino porque ocupa una posición geográfica y económica única. Está justo al lado de Estados Unidos, pero también está expandiendo sus lazos con Europa, con China, con el resto de América Latina. Es el 12º economía más grande del mundo. El año pasado, México superó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, quedando ligeramente por delante de Canadá. Y aquí está la parte que realmente debería preocupar a los formuladores de políticas estadounidenses. Cada amenaza de Trump, cada extensión de último minuto,
Cada ciclo de crisis y resolución temporal no está haciendo que México sea más sumiso, está haciendo que México sea más independiente, está acelerando exactamente el tipo de diversificación económica que Estados Unidos debería estar tratando de prevenir. México está fortaleciendo acuerdos de libre comercio con la UE y los países BRICS. Se está posicionando como un centro de fabricación alternativo para empresas que buscan salir de China. Está construyendo nueva infraestructura con inversión china, incluyendo puertos, ferrocarriles y proyectos de energía. Algunos analistas ya están diciendo que hay un cambio que está sucediendo. México está diversificando su comercio, fortaleciendo asociaciones con China y otras naciones y afirmándose políticamente. El liderazgo mexicano, especialmente bajo López Obrador y ahora Sheinbaum, ha sido mucho menos cooperativo con Estados Unidos que gobiernos anteriores en formas específicas. La nacionalización de industrias clave, con López Obrador impulsando un mayor control estatal sobre el petróleo, el litio y los sectores energéticos de México, ha reducido la influencia corporativa estadounidense. Los crecientes lazos diplomáticos con China y Rusia significan que México se ha negado a seguir a Estados Unidos en muchas posiciones de política exterior. Ahora, déjame abordar algo que es crucial entender sobre la economía política de todo esto. Trump y sus asesores comerciales operan bajo una teoría del comercio que es fundamentalmente defectuosa. Ven el comercio como un juego de suma cero. Si México está ganando, Estados Unidos debe estar perdiendo. Si Estados Unidos tiene un déficit comercial con México, eso significa que México nos está estafando de alguna manera. Esta es una comprensión del siglo XIX del comercio en un mundo del siglo XXI. Los déficits comerciales no son inherentemente malos. Un déficit comercial simplemente significa que estás importando más de lo que estás exportando. Eso puede suceder por muchas razones. Podría ser porque tu economía es fuerte y tus consumidores tienen dinero para comprar bienes importados. Podría ser porque te has especializado en servicios en lugar de manufactura. Podría ser porque tu moneda es fuerte, haciendo que las importaciones sean relativamente baratas. El déficit comercial de Estados Unidos con México ha aumentado en un 12.7% de 2023 a 2024, pero eso no es automáticamente una señal de debilidad o explotación, es una señal de integración económica profunda. Y aquí está la verdadera ironía. Los aranceles de Trump probablemente no reducirán ese déficit comercial de ninguna manera significativa. Lo que harán es hacer que las importaciones sean más caras para los consumidores estadounidenses, reducir la eficiencia de las cadenas de suministro estadounidenses, dañar las empresas estadounidenses que dependen de insumos mexicanos y dar a México más razones para diversificarse lejos de Estados Unidos. Entonces, los aranceles lograrán exactamente lo contrario de lo que supuestamente están diseñados para lograr. Permíteme darte un ejemplo específico de cómo funcionan estas cadenas de suministro integradas. En la producción de un Chevy Silverado o un Dodge Challenger, los componentes cruzan fronteras múltiples veces antes de ensamblarse en un producto final. Como resultado, imponer un arancel del 25% cada vez que un producto cruza fronteras se suma rápidamente. No estás simplemente grabando el valor final del automóvil, estás grabando cada componente, cada vez que cruza. Ese efecto acumulativo hace que los aranceles sean aún más destructivos económicamente de lo que parecen inicialmente. Los economistas que han modelado el impacto de un arancel del 25% sobre importaciones canadienses y mexicanas estiman que empujaría a la economía mexicana a la recesión.
El principal contribuyente a esta recesión sería la caída en las exportaciones reales de bienes y servicios, pero aquí está la parte que Estados Unidos necesita entender. Esa recesión en México se convertiría inmediatamente en problemas para Estados Unidos. Cuando México entra en recesión, compra menos productos estadounidenses. Las empresas estadounidenses que dependen de consumidores mexicanos pierden ventas. Los trabajadores estadounidenses en industrias orientadas a la exportación pierden empleos y aumenta la presión migratoria de México hacia Estados Unidos, exactamente lo que Trump dice que está tratando de prevenir. Entonces, nuevamente, los aranceles son contraproducentes, crean exactamente los problemas que supuestamente están diseñados para resolver. Este es el tipo de pensamiento económico torpe que obtienes cuando combinas ignorancia de cómo funcionan realmente las economías modernas con una necesidad política de parecer duro y decisivo. Es política de espectáculo disfrazada de política económica y el mundo lo ve por lo que es. Ahora, hablemos sobre el contexto más amplio, porque esto no está sucediendo en el vacío. Estamos viviendo a través de lo que los historiadores probablemente llamarán una de las grandes transiciones en el poder global. El orden unipolar posterior a la Guerra Fría, donde Estados Unidos era el hegemón indiscutible, está terminando. No terminó en un día específico. No hay un momento dramático de colapso, pero está terminando y podemos ver las señales en todas partes. China y los países BRICS están construyendo instituciones financieras alternativas. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, estos son desafíos directos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional dominados por Estados Unidos. Los países están negociando comercio cada vez más en monedas distintas al dólar. Los acuerdos de intercambio de divisas están proliferando. La hegemonía del dólar no ha terminado, pero está siendo desafiada de maneras que eran impensables hace 20 años. Y México está navegando este cambio de manera inteligente. No está eligiendo lados de manera absoluta. No está diciendo vamos a abandonar a Estados Unidos y unirnos a China. Eso sería estúpido. En cambio, está diciendo vamos a mantener nuestra relación económica crucial con Estados Unidos mientras también expandimos nuestras opciones y construimos relaciones con otros socios importantes. Esa es exactamente la estrategia correcta para un país de tamaño mediano en un mundo multipolar emergente. Y aquí está por qué la estrategia de Sheinbaum es tan efectiva. Ella entiende que Estados Unidos todavía es enormemente poderoso. Ella entiende que México no puede simplemente ignorar o antagonizar a Estados Unidos, pero también entiende que Estados Unidos ya no está en posición de dictar términos de la manera en que lo hizo en el pasado. Entonces, negocia, ofrece concesiones en áreas donde puede ceder, tropas en la frontera, cooperación en la aplicación de la ley contra el narcotráfico, pero mantiene firmes las líneas rojas en áreas cruciales para México: soberanía nacional, dignidad, el derecho a diversificar asociaciones económicas. Esta es diplomacia adulta, este es Estado de Derecho inteligente y está funcionando. Cada vez que Trump pospone los aranceles, cada vez que hace una excepción para México, cada vez que elogia a Sheinbaum y dice que tienen una buena relación de trabajo, está validando su enfoque, está demostrando que su estrategia de firmeza calmada es más efectiva que la confrontación o la sumisión total.